Ya, continuamos entonces ahora con nuestro segundo bloque. Este espacio va a ser moderado por Alberto Ramírez. Alberto es ingeniero agrónomo y máster en desarrollo rural y planificación de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente, además, es jefe del Departamento de Desarrollo Rural de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, o DEPA, dependiente del Ministerio de Agricultura. Alberto, entonces, estará encargado de moderar este espacio donde conoceremos los siguientes estudios de nuestros integrantes vegetales. ¿Es posible enfrentar el cambio climático? Estudio de caso Amaranto por Cecilia Panquis. Ella es ingeniera agrónoma, doctorada en biología de la Universidad Politécnica de Madrid y además es académica del Departamento de Producción Agrícola de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Luego viene Impacto Climático de la Alimentación Chilena, de Gerardo Weisman, médico pediatra, magíster en nutrición de la Universidad de Chile y académico del INTA. Y finalmente tenemos Derecho a la Alimentación post-plebiscito, de Jorge Aranda. Jorge es abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Brasilia, académico del Centro de Derecho Ambiental y del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho. Entonces, vamos con ustedes, Alberto, para que nos modere este espacio. Alberto va a ser el encargado de irles indicando entonces cuando vaya su tiempo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Un gusto estar con ustedes. Están en la academia, digamos, siempre es bueno, ya lo había comentado. Vamos directo al grano, ¿les parece? Vamos con la primera presentación de Cecilia, que ya la presentaron. Cecilia, te das la regla del juego, 10 minutos, y yo voy a levantar el dedo cuando quede un minuto, digamos, para terminar. Así que, por favor. Ya, muchas gracias, Alberto. Bueno, buenos días a todos y todas. Voy a tratar de hacer una presentación lo más rápida posible. Tengo mucho, igual que Daniel. Bueno, el tema era, ¿es posible enfrentar el cambio climático? Estudio el caso Amaranto. Yo trabajo hace más de 10 años, 12 años con este cultivo, así que tengo harta experiencia y voy a tratar de transmitir lo que he ido aprendiendo con el tiempo. Y entonces, pasa. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ya todos sabemos que estamos en una situación bastante complicada de mega sequía a nivel mundial. Estamos en Chile bien complicados, principalmente en la zona central de Chile, donde tenemos sequías que se han ido perdurando a través del tiempo, y de acuerdo a los datos que indican, todavía tenemos sequía o déficit de precipitaciones por lo menos durante 3 décadas más. ¿Ya? Y todos los estudios indican que estamos en una situación bastante crítica en términos de lo que es la producción de alimentos, y lo que significa también, en este tema que estamos abordando ahora, donde sacamos alimentos saludables para seguir nutriendo a la población. Entonces, ¿qué nos cambia? No, está apagado. No, sí, hay que hacer un clic y con eso empezamos. Ya, para eso con el curso, sí. ¿No? Ahí, sí. Cuando pare, hay que pararse con el cursor ahí y después que lo... Sí. Allá. Bueno, me tiene que adicionar un minuto. Lo descuento. Son 24. Aprovechemos que estamos futbolizados, lo descuento. Bueno, entonces, existe entonces una necesidad de adaptarnos a esta condición de cambio climático, de déficit hídrico, de altas temperaturas. ¿Cómo nos adaptamos a esta situación? Bueno, por un lado tenemos el cultivo de amaranto, que es un cultivo que se ha redescubierto porque es un cultivo ancestral de América, ¿ya? Y se ha descubierto como un cultivo valioso para la nutrición animal, o sea, humana, y también para la nutrición animal. Ahora, la palabra amaranto viene del término que significa inmortal, no se marchita. Y como su nombre lo dice, de verdad es un cultivo muy tolerante a los distintos tipos de estrés, temperatura y principalmente estrés hídrico, que es la situación que tenemos actualmente. Ha sido descrito como una especie muy tolerante al déficit hídrico, principalmente porque su metabolismo es una de las pocas plantas a nivel mundial que tiene un metabolismo C4, es decir, fisiológicamente pues capta la radiación solar, es muy eficiente en el uso de la radiación solar y acumula mucha biomasa frente a condiciones de estrés. O sea, son pocas las especies que tienen este metabolismo, alrededor de 6 en el mundo. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde nace el amaranto? Bueno, yo le decía de América, principalmente América Central, ¿cierto? México, donde se han desarrollado las principales variedades que se consumen para el consumo de grano, Amaranthus hipochondriacus, Amaranthus cruentus,
También en Perú tenemos ancestralmente y de origen el Amaranthus caudatus, que es el que se produce principalmente en Perú. Ahora, a través de la ruta del Inca, el amaranto también llegó más hacia la parte más sur de Sudamérica, y entonces nosotros tenemos amaranto en nuestro país, y también es un cultivo ancestral, porque los datos indican que desde hace 160 años antes de Cristo ya existía amaranto en Chile, en la zona norte. Entonces, podríamos hablar que realmente es un cultivo nuestro, ¿ya? Ahora, algunas características nutricionales del amaranto, aquí muestro, por ejemplo, aquí está el grano y la hortaliza. Ahora, se me olvidó decirles que este es un cultivo bastante, se puede utilizar en distintas formas. Los granos son el principal uso, pero también están las hojas y también está la inflorescencia. Todos esos partes del amaranto pueden ser consumidos y tienen ventajas nutricionales bastante importantes. Entonces, aquí solamente mostrar una proteína entre 12 o 19%, estamos hablando que las leguminosas pueden tener entre 21 y 23% del promedio, el poroto, por ejemplo, tiene 23, 24%. O sea, no estamos hablando de un alimento que tenga bajo contenido de proteínas. Después, si vemos también, por ejemplo, acá, hay una serie de los lípidos, también importante, porque dentro de la fracción lipídica está el escualeno, que es un componente muy importante que no se obtiene de forma natural, en la naturaleza, se saca del hígado de tiburón, y se tienen que matar muchos tiburones para lograr tener el escualeno que se usa a nivel, la industria farmacéutica, la industria alimentaria, se usa el escualeno. Entonces la única fuente de escualeno podría ser el amaranto, que es el que más tiene como grano, y el aceite de oliva, pero que tiene muy poquito, pero como el aceite de oliva es un fruto, se puede extraer mucho más fácil desde el grano. Si vemos también, por ejemplo, en el caso de como hortaliza, también un tenor importante de proteína, entre 3 a 4,5% desde el valor de hortaliza fresca, ¿ya? Y también altos niveles de calcio, hierro, potasio. Vamos a ver también algunos datos nuestros también que hemos tenido a través de los estudios que hemos desarrollado. Entonces, ¿cómo partimos nosotros como facultad trabajando en amaranto? Bueno, se dio la posibilidad de incursionar en este cultivo, ya nos habían dicho que es un cultivo bastante tolerante al estrés hídrico. Empezamos a hacer estudios desde la zona norte, desde la región de Copiapó, hasta llegamos incursionando con el cultivo hasta la región de los ríos, ¿ya? Y en toda esa zona se adapta bastante bien el cultivo. Hemos trabajado principalmente con pequeños agricultores, agricultura familiar campesina, porque se adapta muy bien a ese grupo de personas. Y a través de la zonificación, que ya hicimos la zonificación para el cultivo, es un cultivo que en la parte naranja se ve, es un cultivo que se adapta prácticamente a todo Chile, pero es un cultivo que necesita algo de agua. O sea, no es un cultivo que no vaya a crecer sin agua, pero sí sus requerimientos hídricos son bastante menores. Partimos entonces con un proyecto que, aquí está la Anita que estaba presente, partimos con ella con un proyecto financiado por la AXID, ya, donde a través de una asociación con México pudimos traer variedades desde México, trajimos mucha variedad, pero en realidad probamos principalmente 8. Dentro de ella está la variedad CB01, que fue una variedad que nosotros generamos a nivel de facultad. Nosotros, a través de mejoramiento genético, selección masal, fuimos seleccionando esta variedad y ahora actualmente es un genotipo, podría decir nuestro, de la Universidad de Chile, ¿ya? Y entonces estas son las características, se fijan, las panojas son distintas, la inflorescencia, un cultivo muy bonito, ¿ya? Y a través de los primeros estudios seleccionamos, evaluamos todas estas variedades en la zona central de Chile y después de 2 o 3 años de evaluarlo en distintas zonas, seleccionamos 4 de ellos, que eran los que tenían mejores rendimientos y mejores características como planta. Es decir, arquitectura de planta que no se tendiera. Y con eso empezamos a trabajar en los siguientes años a través de distintos proyectos. Esto no ha sido financiado por uno solo, está bueno, la AXI, está FIA, está Corfo, que nos ha ido proporcionando apoyo económico para seguir evaluando este cultivo. Después que tuvimos ya, seleccionamos estas 4 variedades y dijimos, bueno, ¿y ahora cuándo se siembran? ¿En qué fecha? Entonces empezamos a hacer estudios de fecha de siembra. Y ahí entonces
trabajamos en la zona de Longotoma, en la quinta región, en Alhué, la región metropolitana, y en Colbún, ¿ya? Y ahí evaluamos los 4 genotipos en 5 fechas de diciembre en cada zona. Ser un trabajo realmente arduo, pero finalmente logramos obtener buenos resultados. Aquí les muestro, por ejemplo, en Longotoma, vimos que independientemente de la fecha de diciembre, el rendimiento era el mismo. Es decir, si uno va y puede hacer una recomendación para Longotoma, diga, usted puede sembrar entre septiembre y hasta enero, el rendimiento no va a cambiar, ¿ya? Y eso es una buena cosa, porque si el agricultor quiere sembrar temprano, con las últimas lluvias, lo puede hacer y el rendimiento no se va a ver modificado y a lo mejor ni siquiera tiene que regar al final. ¿Sí? En algún cambio tuvimos que ver que mientras más tarde se siembre, es mejor, tenía mejor rendimiento. Después, en Colbún, vimos al revés. En la zona más al sur, vimos que mientras más temprano se siembra, el rendimiento era mejor, lo sembramos más tarde, porque mientras más tarde el cultivo llega hacia el otoño y después no se puede cosechar. Se adapta mejor a una siembra más temprana. Entonces después dijimos ya, tenemos la fecha de siembra, tenemos más o menos para esa zona, ahora veamos si realmente están tolerantes al estrés hídrico. Entonces seleccionamos 2 genotipos, estos Amalanteca y CD01, lo evaluamos sometiéndolo a un estrés muy severo al cultivo, es decir, lo sometimos a quitarle el agua, no regarlo nunca más desde que inició la etapa reproductiva, que es la etapa más sensible que afecta al rendimiento. Es decir, dijimos, inicia la florescencia, se le corta el agua, simulando una situación de que a los agricultores les pasara que se le acabó el agua de riego. ¿Ya? Que a muchos les pasa, que empiezan a regar y después ya no tienen agua de riego. Entonces, digo, ya, quitémosle el agua, de ahí si se fijan, no sé si se alcanza a ver en la foto, pero está bastante pequeña la planta, bastante como decaída, pero igual tuvieron rendimiento, ¿no? Se regó más, ¿ya? Y lo más bien que rindieron alrededor de 600 kilos por hectárea, que no es menor, ¿ya? Después regamos con el 50% de los requerimientos del cultivo y regamos con el 100% de los requerimientos del cultivo. Entonces, a través de los resultados que nosotros tuvimos, vimos que en realidad en el estudio que hicimos en Longotoma y Alhué, que están los colores, vimos que cuando se regaba con 1500 metros cúbicos de agua, de ahí para arriba el rendimiento prácticamente de las variedades en ambas zonas fue similar, ¿ya? Pero la misma condición climática, si quiere decir, de transpiración, en condiciones climáticas en realidad de ambas zonas, en ambas localidades a partir de los 1500 ya prácticamente rendimiento no hay efecto, ¿ya? Pero sí lo que vimos fue que bajo los 1500 metros cúbicos de agua, el rendimiento en Alhué fue mucho menor. Llegamos a 500, que no están a 500 kilos, el país no logra tener absolutamente cero rendimiento si le quitamos el agua en esa fecha, ¿ya? Y 500 kilos no es menor, pero igual bajó. En cambio, en Longotoma vimos que el rendimiento prácticamente igual. O sea, cambió un poquitito, pero comparado con entonces lo que vimos es algo que tenemos que... Con regalo, ¿ah? Puedo creer. Con regalo. Lo que nosotros creemos es que también el suelo, el manejo del suelo, hay que de alguna manera no sacamos nada con decir ahorremos agua, si no hacemos una buena preparación de suelo, cosa que el agua se incorpore en el suelo y se pueda almacenar. Entonces lo que pasó en Alhué es que el suelo estaba mal preparado, la agricultora no tenía maquinaria adecuada y preparó el suelo así, entonces no hay capacidad de que se acumule el agua y no tenemos uso de esa agua. Bueno, para avanzar, porque quiero mostrar, voy a saltarme esta porque también habla de la eficiencia del uso del agua, porque quiero mostrar algunos resultados de lo que nos interesa, la parte más saludable, salud. Entonces, vimos cómo el manejo ahora se asocia con la calidad nutricional de los granos. Entonces vimos que hicimos varias mediciones en los granos y en las panojas, medimos, bueno, proteína, fibra, escualeno, fitosteroles, voy a mostrar algunos resultados. Aquí solamente mostrar que a través de este biplot que hace, de alguna manera correlaciona la fecha de diciembre, en este caso, con la calidad nutricional del grano, vimos que, por ejemplo, cuando, esto es para el web, si uno siembra más tarde, ¿se acuerda que le decía en Alhué el rendimiento era mejor? ¿Ya? También ese mayor rendimiento se asocia con mayor cantidad
de esa fecha de siembra, mayor capacidad antioxidante, con campeterol, que son los fitosteroles, con fenoles. Entonces, en realidad, en esa localidad, si nosotros sembramos más tarde, tenemos esa posibilidad de lograr mejor calidad nutricional. Al revés, que si nosotros sembramos en fecha más temprana, donde aumenta el contenido de escualeno. Entonces, si nosotros queremos potenciar el escualeno, bueno, sembremos temprano. Si queremos potenciar la mayor capacidad antioxidante, bueno, a lo mejor sembremos más tarde. ¿Okay? Después, aquí lo que hicimos también fue que el grano normalmente se consume como grano seco, o sea, como grano in natura, ¿cierto? Pero también reventado, el popeado. Entonces dijimos, ¿qué pasa cuando con la calidad nutricional también del grano cuando se revienta? Si es que mantiene o no su característica. Entonces vimos que cuando las plantas se sometían al estrés hídrico, 0, 50 o 100, la calidad proteica no cambió. No hay variabilidad en términos, o sea, no hay efecto del estrés hídrico sobre la calidad nutricional en términos de proteína. Tampoco vimos que hubiese efecto del popeado en la calidad proteica. Una tendencia al aumento, pero yo creo que son efectos más bien del proceso mismo. ¿Ya? Ahora, cuando vimos la fibra, tampoco hubo efecto de los tratamientos. ¿Ya? Lo que sí llamó la atención, que a lo mejor la fibra aumentó cuando se reventó el grano, pero tal vez es un efecto de que como se disminuye la temperatura, un efecto relativo de aumento de la fibra. Después vimos qué pasaba con los genotipos. ¿Hay variabilidad? Estoy terminando ya. ¿Hay variabilidad? Bueno, en realidad Amaranteca, Benito, CD01, no hay ninguna diferencia en términos de capacidad antioxidante, pero sí revancha disminuye su capacidad antioxidante. Entonces, a lo mejor revancha no es una buena candidata para lograr a lo mejor tiene menos fenoles, a lo mejor tiene menos fitosteroles que también le dan esa capacidad antioxidante. Pero después vimos que la capacidad antioxidante cuando la planta la sometía al estrés hídrico aumentó. Y lo más probable es que es lógico pensar en eso, porque la planta está sometida a un estrés fuerte. Y la planta como mecanismo de defensa frente a un estrés, cualquier estrés, genera compuestos antioxidantes, fenoles, fitosteroles. Entonces la capacidad antioxidante tiende a aumentar cuando la planta está sometida a un estrés. Eso a veces uno trata de manipularlo un poco para tratar de aumentar esos contenidos nutricionales que andamos buscando a través de generar este estrés, que a lo mejor es una oportunidad el estrés hídrico. Estamos teniendo mejores alimentos, no lo sé. ¿Ya? Después vimos el escualeno, lo mismo, la variedad amaranteca tenía más escualeno. ¿Ya? Y después también vimos el escualeno con la condición de estrés, y vimos que cuando la planta no está sometida a estrés, en general tiene un mayor contenido de escualeno, y cuando se revienta, se reduce también, porque al reventar lo que hacemos es eliminar el embrión, donde están las partes grasas del amaranto. Por último, mostrar lo que estamos haciendo ahora actualmente también. Estamos trabajando con hojas de amaranto, un formato bastante distinto, produciendo microgreens, son plantitas chiquititas que tienen, ahí les voy a mostrar, muchas características nutricionales muy buenas. Se produce también, estamos haciendo ensayos al aire libre, producción de hojas, y en invernadero, para ver si hay algún efecto, ahorrando agua, porque como son microgreens ya no tenemos que regar tanto y tenemos poquito, y ahí sacamos un alimento bastante nutritivo. Aquí solamente es un resumen, porque teníamos muchos datos. Por ejemplo, si lo comparamos la hoja de amaranto con la hoja de acelga, con la espinaca, con la lechuga, vemos que el amaranto tiene un contenido de proteína bastante más alto que la lechuga o la espinaca, que si lo quisiéramos comer como hoja, ya como hortaliza. Después también vimos la fibra, y también el amaranto tiene más fibra en esas hojas pequeñitas. Tenemos también un contenido nutricional de calcio, fósforo, hierro, y se fijan, ahí tenemos el calcio del amaranto bastante alto, tiene más contenido de sodio, importante también, ¿ya? Alto contenido de potasio, y por último, mostrar lo que tenemos algunos resultados de las panojas, de la inflorescencia, que nosotros pensamos utilizarlas como pigmentos naturales, para enriquecer, no sé, por distintos alimentos y darle un valor nutricional mayor. Entonces tenemos que, por ejemplo, la inflorescencia, lo que llama la atención es el contenido de potasio. Es muy, muy alto. De hecho, repetimos las muestras y volvimos a hacerlas, y nos dan valores similares. Calcio, miren los niveles que tienen las panojas. Una vez que se secan, se liofilizan, entonces también estamos apostando a no usar tanta agua. Porque si la cosechamos antes que llegue al periodo terminal, ya estamos ahorrando un poco de agua
hasta no llegar al final. Entonces, también es un agua. Y vimos que la capacidad antioxidante, los polifenoles, la beta-alanina, que también es muy importante, son potentes antioxidantes, son lo mismo que la betarraga. Entonces también las canojas tienen beta-alanina. Bueno, finalmente hicimos un recetario también para los que les guste o quisieran comer amaranto. Ahí está el recetario también. Y eso, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Ahora vamos rápidamente con Gerardo, por favor. No me atrevo a pronunciar tu apellido. ¿Cómo están? Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo les voy a presentar rápidamente la tesis de magíster de Teresita Gormaz. Esta tesis ha sido publicada este año en Nutrients. Teresita acaba de ganarse hace 3 días un cargo de asistente de investigación en Canadá. Y esta fue su tesis y yo la voy a compartir. Creo que después de la maravillosa charla sobre amaranto y todo el optimismo del amaranto, llego yo con esta charla terrible, pésima. No sé si han leído la declaración final del grupo de clima que salió hace 2 días. Dan ganas de llorar. Realmente casi pidiéndole al Fondo Monetario Internacional, regálenos plata, préstenos plata. Es una vergüenza. Pero bueno, yo les voy a mostrar lo que nosotros hemos podido hacer. Vuelvo a repetir, este es un trabajo que lideró Teresita Gormaz. El año pasado, la OMS ha declarado que el cambio climático es la mayor amenaza que tenemos para la vida en la Tierra. Nunca hemos estado expuestos a una crisis tan grave como el cambio climático. Y de este cambio climático, de lo que está pasando, solo gente como algunos que no voy a nombrar para que no se llene de azufre esto, pero poca gente puede dudar hoy de que algo está pasando en el clima que está haciendo que afecte la vida de todos nosotros. Es casi imposible. Los alimentos, nuestro tema, tiene que ver con el 20 o 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por suerte existe el efecto invernadero, siempre ha existido el efecto invernadero, porque gracias a eso la Tierra mantiene temperatura. Pero lo que hoy está pasando ha aumentado desde la prerrevolución industrial ahora en 1 grado la temperatura. Y estamos hablando de que si esto no cambia ya no era uno. ¿Se acuerdan que en una época querían evitar el 1,5? Ahora están hablando de 2. ¿Cómo se puede medir? La charla está bien cortita, en el paper tienen mucha más información. ¿Cómo se podría medir de alguna manera el impacto climático que generan las diferentes actividades humanas? Una de ellas, hay muchas mediciones, yo les menciono solo 2. Una es cuánta agua genera, el de consumo genera lo que produzco. Por ejemplo, después les puedo mostrar una app. Yo soy un desastre en cuanto a cambio climático. Hay una app que acaba de salir, que se las puedo compartir. Yo genero 9 toneladas de anhídrido carbónico al año. El 40% de mi aporte al anhídrido carbónico es mi comida. Les puedo pasar la app para que lo vean. Entonces, ¿cuánta agua y cuánto anhídrido carbónico genera lo que consumimos? Obviamente que si queremos comer algo que está en Canadá y lo traemos hasta acá, el impacto en el cambio climático es mayor, así comemos el amaranto que se puede producir en Chile. ¿Sí? Estas son maneras sencillas, no son las únicas. Perdón. No, está bien. Lo que les decía, entre el 50 y el 70% de los gases de efecto invernadero generados por la alimentación son generados por alimentos de origen animal. Y eso está demostrado en todas partes del mundo. No cabe duda, yo les voy a mostrar los datos de Chile, pero esto que les estoy diciendo no es ninguna novedad. Es la producción de diferentes alimentos, fundamentalmente
carnes rojas, leche, quesos, ¿sí? Si llegáramos, por ejemplo, si mañana decidiéramos virar hacia alimentación basada en vegetales, no solo bajaríamos la huella hídrica o la huella de carbono, sino también la mortalidad producida por la alimentación entre un 6 y un 10%. Es decir, solo cambiar a un estilo de alimentación distinto. Y ya hay propuestas como Eat Lancet, probablemente muchos lo conozcan, otros no. Eat Lancet hace algún tiempo sacó una dieta planetaria, una dieta que trata de estar en equilibrio para que podamos comer y ser saludables, pero que el planeta sobreviva, porque así como vamos, se ve difícil la cosa. Esta dieta planetaria está, más allá de lo que todos conocen como saludable, una de las cosas importantes de la dieta planetaria es que reduce el consumo de carne a una vez por semana, por ejemplo. Ni siquiera necesitaríamos carnes rojas. Podríamos consumir carnes de pescado, ¿sí? Este quizás es el cambio más trascendente de la dieta planetaria, además de lo que ya saben de frutas, de verduras. Este es un trabajo que publicaron este año, solo para, esta charla va a estar a disposición de ustedes, se la pueden llevar y después lo pueden ver, pero solo para mostrar la relación entre el cambio climático y la obesidad. Porque no es solo el agua. Usar los fertilizantes que estamos ocupando son disruptores endocrinos que hacen que también se afecte la obesidad. Tener menos espacios, por ejemplo, usar más el auto, tener menos espacios para poder caminar, ya sea ciclovías o el que sea, favorece el aumento de los gases de efecto invernadero por combustión y la obesidad. Solo les estoy diciendo 2 ejemplos, pero hay muchas cosas. Si ustedes piensan cómo solucionar el tema de la obesidad y cómo esas soluciones que estén buscando, van a ver que muchas de ellas solucionan el problema climático. Ahora, yo no soy un experto en el tema climático, pero lo único que están haciendo hoy los países en el mundo es tratar de mirar mitigación. Ni siquiera retroceder, es tratar de lo que nos está pasando nos afecte lo menos posible. Y eso es terrible. El 88% de las personas que sufren el impacto del cambio climático en salud son los niños. Cuando uno mira qué patologías van a aumentar por cambio climático. ¿Qué hicieron en este estudio? ¿Qué hicimos? Perdón, pero lo lideró Teresita, por eso dije eso. Pero fue un estudio ecológico donde tomamos los resultados de ENCA 2010 con los consumos de alimentos que la ENCA describía y evaluamos qué pasaba con la huella hídrica y la huella de carbono de la ENCA. Y acá pueden ver, muy cortito, lo pueden ver en verde, está la huella hídrica, la huella de carbono, y en azul la huella hídrica, y acá pueden ver los alimentos, ¿qué hice? Ahí está. Los alimentos, el queso está en primer lugar, las carnes procesadas, los lácteos, son los alimentos que más aportan a la huella hídrica. Y acá pueden ver por nivel socioeconómico, lo mismo, huella hídrica está en azul, la huella de carbono en verde, y pueden ver que el nivel socioeconómico alto es el que mayor huella hídrica y mayor huella de carbono produce. Y esto es lo que hicimos acá. Este gráfico pedimos permiso al Lancet para ocupar la dieta planetaria, los gráficos de dieta planetaria y ver qué pasaba. La recomendación es que en una dieta planetaria todos los alimentos deberían estar dentro de este círculo de puntos, ¿sí? Esas son nuestras ingestas de acuerdo, sí, si ven,
O algunos están muy abajo o algunos están muy arriba. Miren en rojo lo que estamos comiendo de carne en relación a lo que deberíamos comer si siguiéramos la dieta planetaria. Ni hablar de Argentina también. No voy a sacarme lo que me corresponde, aparte hoy perdimos, así que Está deprimido. mínimo un asado para aguantar que nos ganaron. Miren los pesos, es realmente impresionante lo que está ocurriendo. Miren, estos son los resultados. En Chile, la huella de carbono por habitante día es de 4,67 kilogramos de anhídrido carbónico. Eso es lo que genera de huella lo que comemos. Estados Unidos está un poco más arriba y hay otros países que están más abajo. Fíjense lo que pasaría si nuestra dieta fuera vegana o si fuera vegetariana. Si cambiaría significativamente la huella. Y lo que no está acá, perdón, no sé si no lo... Acá está. Gastamos de agua para comer, para producir nuestros alimentos, 4.100 litros de agua por habitante día. Eso es igual a 41 duchas de 5 minutos. Cada ducha consume 20 litros de agua por minuto. Por lo tanto, esa cantidad de agua que consumimos representa tomar 41 duchas. Como para que uno pueda imaginar lo que significa. Bueno, tiene limitaciones este estudio, obviamente ha sido un estudio hecho sobre base de datos secundarios, no se pudieron, un minuto, perfecto. No se pudo analizar la base de datos primarias en su momento, tuvimos acceso a los datos secundarios, y uno de los problemas que tenemos cuando queremos trabajar en este tema, ¿de dónde sacamos los datos de cuánto un kilo de tomate representa en huella hídrica y huella de carbono? Porque no es lo mismo cultivar tomates en Chile que en otras partes, no es lo mismo si ese tomate estuvo guardado en el refrigerador o si tuvo que viajar de Antofagasta a Santiago. Todo eso no lo sabemos si no hay bases de datos, por lo menos que yo conozca, que permitan detectar esas pequeñas diferencias, grandes diferencias. Creemos que es el primer estudio que se hace a nivel nacional sobre este tema. Y bueno, para terminar ya, ¿qué se puede hacer? Una de las cosas que sí creemos que se puede hacer, que ya lo han hecho otros países, así que lo que estoy diciendo no es nada raro, es incorporar el concepto de sustentabilidad a la guía sanitaria. Hay varios países, Qatar, aunque sea casi el mundo mundial, Qatar, Brasil, Suecia, hay países que han incorporado a sus recomendaciones alimentarias el concepto de sustentabilidad. Y eso es algo que sí se puede hacer. Se puede hacer lo que hace Brasil con las colecciones escolares. El 30% de las colecciones escolares de Brasil son compradas a nivel regional cerca de las escuelas donde van los niños. Y eso dinamiza la economía y aparte impide el transporte de los alimentos. Así que quedan cosas por hacer, no quiero ser negativo, es difícil en el tema del cambio climático ser optimista, pero bueno, espero haberles mostrado una referencia, están las diapositivas a disposición para el que las quiera y el paper es libre open access. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Don Jorge, por favor. Hombre, con autocontrol. Un autocontrol, pero sin filtro. Buenos días, mire, primero que todo les quería pedir disculpas, no preparé una presentación, la verdad fue de desprolijo y porque también tengo un sentido de la estética un poquito distorsionado, entonces no. Para hacer las cosas bien, mejor solamente voy a hablar.
La presentación de hoy es sobre el derecho a la alimentación post-plebiscito. No vamos a hablar de lo que ocurrió ni las causas, simplemente voy a hablar personalmente, de la esperanza de que se consagrara el derecho a la alimentación y concepto constitucionalmente consagrado en esa oportunidad como seguridad y soberanía alimentaria, y poder desarrollar, por ejemplo, un trabajo hermenéutico, tanto, por ejemplo, para interpretativa de normativa, acción concreta, o para la formulación de políticas públicas, pero eso no ocurre. Bien, ya estamos futbolizados, uno puede perder un partido, pero puede ganar el mundial, y acá estamos en eso. Hay que seguir en esta carrera, ¿no?, por el derecho a la alimentación, y lo que voy a tratar de hablar es cómo insertar ese contexto, podríamos llamar, post-plebiscito, en mi taller de memoria en la Facultad de Derecho, un requisito formativo en los cuales los estudiantes preparan sus proyectos de tesis, los desarrollan y eventualmente terminan una tesis breve. No siempre la terminan, normalmente no, pero yo me esfuerzo en que sí, soy muy contumaz y voy a hablar sobre esa experiencia. Entonces, la presentación va a tener 4 partes. La primera es explicar el contexto desde el punto de vista, podríamos llamar, político-jurídico, después del plebiscito, y cómo se aborda el derecho a la alimentación desde ahí. Segundo, las complejidades metodológicas que tendría tratar de consagrar el derecho a la alimentación o a implementar el derecho a la alimentación, no solo desde una perspectiva académica curricular, sino también en una perspectiva pragmática, los llamados operadores jurídicos. La tercera es dar algunos ejemplos sobre los temas y problemas que algunos de mis alumnos han identificado en ese taller, y terminar con algunas conclusiones. Ese es mi plan de exposición. 1, 2, 3. Marco entonces el contexto en el que estamos. Bueno, sí, el plebiscito ocurrió lo que ocurrió, pero la vida sigue, ¿no? Entonces alguien dirá, bueno, ¿cómo implementar el derecho a la alimentación o cómo consagrarlo? Alguien dirá, miren, muy de manual, ya en un contexto de derecho humano. Entonces, si uno se va a la Constitución vigente, artículo 5º, inciso, los tratados sobre derechos humanos tienen rango equivalente a derecho fundamental del artículo 19, por ahí se puede litigar utilizando la acción de protección. Ahora, entonces, ¿necesitábamos consagrar? Parece que no. Hay gente que defiende esto con algunos bemoles, no me voy a extender en esta discusión, si no me va a salir como el chiste largo del profesor Rosa, pero eso es posible y hay precedentes jurisprudenciales sobre eso. Hay 2 casos emblemáticos, particularmente no relacionados a derecho a la alimentación, pero donde esa idea de considerar como derecho aplicable, no reclamable por la vía de la acción de protección, siendo un derecho humano consagrado en derecho, bien, en el derecho internacional de los derechos humanos, en tratados, instrumentos internacionales, ya ocurrió, por ejemplo, con el acceso al agua, particularmente en los casos de Petorca y La Ligua, y en el caso de Nogal. Entonces alguien se podría quedar ahí y decir, perfecto, ya tenemos más o menos resuelto el problema y podemos desarrollar esto desde una perspectiva, si se quiere, desde los derechos humanos, aplicado al derecho constitucional, y de ahí, listo. Pero no todo es tan fácil, no todo es tan fácil. ¿Por qué? Porque en esos fallos lo que se hace, se le da la Corte, bien digo, Suprema, mandata, dicho muy generalmente y muy coloquialmente si se quiere, a las municipalidades a que otorguen 100 metros cúbicos de agua a las personas que no pueden tener acceso a ello en situaciones de carestía, para efectos de agua. Bueno, ¿qué pasa? Que las municipalidades no tienen competencia para eso, y cuando se hace una interpretación restrictiva de las competencias de los órganos de la administración del Estado, y particularmente de la municipalidad, pueden decir, municipalidad, pero yo no tengo competencias para hacer eso, no importa, si usted me lo envía a hacer, me lo manda a hacer. Si no lo hago, bueno, no puedo, porque no tengo competencia. Pero alguien podría decir, un abogado más pillo, lo podríamos, no sé, acusarlo por desacato, incluso hay ilícitos penales al respecto, pero no puede. Entonces, el problema empieza a quedar corto. ¿Y por qué empieza a quedar corto? Y aquí llego a la parte 2 sobre el problema metodológico. El problema metodológico que hay en general en todas las escuelas de derecho, aquí soy bien responsable con lo que digo, se nos especializa mucho en el conocimiento y se nos pone en una suerte de anteojera y uno se convierte más de súper chamullento. Más de chamullento, especialista en algo y cada vez más especialista en algo, y sabemos mucho de algo pero muy poquito del resto. Entonces un estudiante de derecho muy entusiasta, ¿y qué vas a hacer con tu vida? No quiero trabajar. Ya, pero tienes que trabajar. No, que quiero ser especialista en, no sé, en derecho público. Derecho público, pero el derecho público muy general. No, derecho económico. No, derecho económico, puedes ver muchas cosas. No, pero mira, puede ser derecho financiero. Dentro del derecho financiero, derecho tributario. Dentro del derecho tributario, esto lo hice pensando en la FENA. Tributario, planificación. Entonces voy a ser un abogado especialista en derecho público, económico, financiero, tributario, y después planificación tributaria. Y me voy a forrar. Y lo logran, porque ganan mucha plata los tributaristas. Los colegas, y les va muy bien, ¿no? En serio, les va muy bien.
pero saben de eso y no muchas cosas más. Y así va la formación. ¿Y qué ocurre? Que cuando nos enfrentamos al problema del derecho a la alimentación, en el marco conceptual que le entregué anticipadamente, se genera una suerte de cerrazón del discurso entre quienes saben, por una parte, derecho internacional público, especializadamente después, derecho internacional de los derechos humanos, y hacen el puente con la litigación, podríamos decir, constitucional. Queda muy, muy cerradito el candado, y la metodología del taller, apelando un poco a los rudimentos que aprendí con Daniel en mesa anterior, y apelando quizá a lo que se podría llamar teoría de la complejidad en Edgar Morin, tiene que haber una apertura, entender que el conocimiento específico no se razona y tenemos que abrir. Y esa apertura, particularmente en el caso del derecho, ocurre en dos peldaños. El peldaño número uno es romper dentro de las subdisciplinas del derecho y entender que son transversales. No me sirve de nada ser especialista en gestión tributaria, sino gestión tributaria no me puede servir, por ejemplo, para consagrar derecho a la alimentación por la otra. Tengo que hacer un puente entre esas dos disciplinas. Y luego, la más difícil, que es salir de esa idea tan dogmática de la gente que estudia derecho y la formación jurídica en general en Chile, que es pensar la norma por la norma, ¿no? El pensamiento legal es cuando puede hacer referencia a la norma en sí misma sin hacer referencia a nada más. Eso no nos sirve en la vida real, no nos sirve. Entonces, los estudiantes, y miren, piensen en un problema que no se encaje en una rama del derecho específica y que a sí misma necesite estudiar un problema asociado y tengan que, bien digo, estudiar los fundamentos técnicos científicos, si se quiere, o sociales, o de otra disciplina que justifican su problema de investigación y su tema. Y ahí todos me miraban como el profesor está chiflado. Y la verdad es que un poco, pero no tanto. ¿Qué fue lo que me encontré con mi estudiante? La parte linda de enseñar, porque al final uno aprende más del estudiante, y ahí uno se dimensiona su ignorancia, ¿no? Dentro de esa idea, esa ruptura conceptual, ¿no? Entendiendo de llevar una aproximación de complejidad al estudio del derecho y también romper esa visión dogmática o meramente dogmático-formalista, puedo poner ejemplos, 4 ejemplos del taller. Un estudiante, por un tema personal, me dijo, no me gusta la ley de etiqueta. No me gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque lo que pasa es que tengo un familiar que tiene problemas, qué sé yo, de trastorno alimentario, problemas psicológicos, y dice, esta etiqueta a esta persona la afecta, no quiere comer nada, y como que tiene que ir al psicólogo, en fin. ¿Qué hago yo? Yo le dije, mire, piense lo siguiente. ¿Cómo usted le soluciona el problema a esta persona sin hacer una reforma legal? Tengo que litigar. ¿Cómo? Utilizando una acción de protección, por ejemplo. Entonces, lo que quiere desarrollar es un cuestionamiento a esa normativa. No estoy diciendo que sea bueno o sea malo, ella tiene que revisar eso. Entonces, lo primero que le dije, ¿y usted está segura que la ley de etiquetados tiene ese efecto y hay literatura científica al respecto? No lo sé. Partió a buscar. Y en eso está, y no he tenido noticias de ella, no sé si le ha ido bien. Después nos contáis. Que puede parecer entonces pesado, mala onda, no, porque volvemos a lo anterior, como dentro de este procedimiento conceptual muy básico tiene que entender los fundamentos técnicos científicos sobre los que va, por ejemplo, iniciar una litigación contra, podríamos decir, en favor del derecho a la salud, pero entendiendo que es un obstáculo para el derecho a la salud lo etiquetado. Entonces tiene que entender primero algo más allá de las normas, entonces el pensamiento legal explicándose a sí mismo. Entonces, se acabó la dogmática por un momento en la vida de esa persona y yo me sentí profundamente feliz. Ella no. Tiene que estudiar. El segundo ejemplo tiene que ver también, por ejemplo, con la, bien digo, con la salmonicultura, porque, bueno, ha habido recientemente un fallo del Tribunal Constitucional revirtiendo, por ejemplo, el derecho que tienen para no entregar información sobre los antibióticos que se utilizan, y el problema de investigación de este estudiante, que fue más aplicada, ya estudió todo, dice, mire, parece que el exceso de antibióticos, además de generar problemas ambientales, puede tener consecuencias en la salud de las personas y lo tienen que declarar al menos, tiene que haber una forma de que lo declaren, y si no saberlo, en el salmón que consumimos, que se vende como salmón de segunda mano, cuando no va a mercados más exigentes, se termina vendiendo acá, o por ejemplo en Brasil. Entonces ella está investigando eso, y lo que quiere ver es los vacíos normativos para acceder a esa información, entendiendo que lo que ella ha podido detectar podría tener consecuencias al menos en la salud humana. Ya me quedan 10 segundos, no voy a seguir con los otros 2 ejemplos, si quieren se los puedo decir en las preguntas, pero a la conclusión que quiero llegar es la siguiente. ¿Qué puedo concluir? Que efectivamente una enseñanza meramente dogmática no nos sirve para efectos de impulsar trabajos de investigación, considerando el problema de derecho a la alimentación en 2 sentidos. Primero, que efectivamente es un problema
de diferentes ramas del derecho y puede ser abordado desde diferentes perspectivas. Uno piensa en la alimentación en general como prácticas de producción, intercambio y consumo, y asociarse a diferentes disciplinas jurídicas, eso uno se va a encontrar que hay una, dicho coloquialmente, ensalada de disciplinas jurídicas que son transversales a este problema. La producción, por ejemplo, tiene que ver con cuestiones de derecho agrario, con cuestiones de derecho ambiental. Si uno ve el intercambio, tiene que ver la normativa, por ejemplo, desde el derecho privado a competencia desleal y después desde las relaciones de derecho y economía, particularmente desde el derecho económico de la protección de libre competencia. El consumo también tiene que ver con normativas, por ejemplo, de derecho del consumidor, o también de hipótesis de responsabilidad, de nuevo, una vez más, el derecho privado sobre las consecuencias que podría tener una publicidad, como fue anunciado anteriormente en el panel. Todo confluye y no podemos decir que el derecho a la alimentación va a ser una nueva rama del derecho o que puede prescindir de estudios científicos, sino que ahí es donde nosotros los necesitamos a ustedes para que nos expliquen cómo funciona el mundo en realidad y sobre eso no construir mundos ideales, sino correctivos normativos para que funcione lo que tengamos y no vayamos al despeñadero climático que nos anunció Gerardo. Con esto puedo concluir, me pasé solo 1 minuto 20 segundos, gracias por su atención. Muchas gracias. Ya, a ver. No soy tan buen orador como mi predecesor, pero algo intentaré hacer. A ver, bueno, yo creo que el paseo que hicimos ahora por temas fue muy interesante, porque partimos desde el ámbito productivo, pero productivo duro, digamos. Pasamos por la mirada un poco más global, que nos acompaña y nos dice, mira, hay todo un sistema productivo, hay hábitos de consumo que vimos en las experiencias anteriores, pero tenemos este gran problema instalado en nuestro living de la casa, se llama cambio climático. Y la mirada de derecho a alimentación yo creo que es fundamental. Fundamental también porque también le aterriza el concepto. Yo tuve la suerte, digamos, y esto no lo digo como DEPA, como Alberto Ramírez, tuve la suerte de participar con algunos convencionales en las discusiones justamente en la Comisión de Medio Ambiente, sobre el tema de derecho a la alimentación, soberanía y seguridad alimentaria. Claro, y el aterrizaje conceptual fue súper complejo, eso me hizo mucho sentido tu ponencia. A ver, antes de pequeños comentarios, digamos, a darle el paso a ustedes, digamos, para que puedan hacer preguntas. Soy de ODEPA, represento al Minagri aquí y voy a dar algunas, digamos, señales de lo que estamos pensando, lo que estamos trabajando como Ministerio de Agricultura en el tema alimentario. Es la primera vez que el Estado de Chile está hablando en términos formales de soberanía alimentaria. Ese es un primer cambio. Les cedo que falta mucho todavía de ponerle contenido conceptual a eso, y sobre todo contenido práctico, a cómo lo llevamos adelante. Tenemos alguna certeza en Minagri, esto es una discusión que está en curso, digamos. Tal vez ustedes tuvieron la oportunidad de ver la ponencia en la Expo Chile Agrícola, de la asesora de en ese entonces asesora de la Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria, actualmente directora nacional de ODEPA, en que es una presentación conceptual de lo que estamos pensando como soberanía y seguridad alimentaria, pero es un concepto que está, digamos, en proceso, está en desarrollo. Evidentemente que abrirlo, y ahí les voy a contar, digamos, los pasos que vienen en torno a la conversa con sociedad civil, con academia, etcétera, etcétera. Pero ya estamos hablando de soberanía alimentaria. Y estamos hablando de soberanía para la seguridad alimentaria. Si bien faltan muchas cosas por aclarar, también hay ciertas certezas. Acá no vamos a adoptar el concepto de soberanía alimentaria, digamos, que nace el año 96 a la voz de la vía campesina. Ese concepto ha evolucionado y ese es un sesgo que hay en Chile. Cuando uno habla de soberanía alimentaria, inmediatamente algunos sectores dicen, lo que quieren es una autonomía o autarquía alimentaria y que comamos solamente lo que se produce en Chile. No, no es eso, no es eso. La apuesta es balancear un sistema alimentario que está desbalanceado. Que allá vamos, allá estamos caminando. No estamos hablando que vamos a eliminar la agricultura de exportación. Tampoco estamos hablando que nos vamos a alimentar solamente con lo que tenemos, porque ahí yo el otro día conversaba con la presidenta de Muri y le decía, el primer problema lo vamos a tener al desayuno, porque no producimos café, no producimos muy poco té y no tenemos yerba mate. ¿Para qué tomamos el desayuno? Ya empezaron los problemas. No se trata de eso. Entonces, primer concepto, digamos. Segundo concepto fuerza es que estamos poniendo el derecho humano a la alimentación adecuada en el centro, digamos, del concepto. Y ya no es solamente el agro, la producción agrícola, y ahí me vuelvo un poco más productivista, vengo Minagri, perdón.
la producción no es funcional solamente al negocio. Entendemos que es importante. Si uno habla con un agricultor familiar, el agricultor familiar evidentemente tiene que generar plata para su familia, tiene que vivir, tiene que tener un negocio rentable, eso te lo cedo. Pero tampoco puede ser de que el sistema alimentario sea funcional solamente al negocio. Entonces, por eso, el segundo concepto de fuerza es que ponemos el derecho humano a la alimentación en el centro, digamos, de la discusión. Tercer elemento. Todo esto tiene una visión de futuro. No solamente en función de la fotografía actual del sistema alimentario, que ya ha mostrado síntomas, digamos, de disrupciones producto de la pandemia en la cadena logística, por ejemplo, tuvimos problemas de abastecimiento de algunos productos, que las reglas del mercado internacional que solíamos pensar que estaban escritas en piedra, digamos, y que todos la iban a respetar, ya no se están respetando tanto, al calor de las crisis que hemos tenido. O sea, ya no es tan seguro de que las lentejas de Canadá me van a llegar fijas y seguras y van a estar por el puerto. No está asegurado ya. Y es otro elemento que tenemos que tener en consideración. Entonces, lo que tenemos que hacer en la apuesta, que es otra de las apuestas del Minagri, es trabajar en torno al cuidado de ciertos patrimonios que están asociados a los sistemas alimentarios. Va a haber una larga discusión en cuanto a qué patrimonio nos referimos, las definiciones. Esa es una entretenida conversa que, dicho sea de paso, acá este grupo, digamos, de investigación transdisciplinario va a estar invitado, digamos, a esa discusión, siendo de una comisión. Pero hay patrimonio natural, que evidentemente tenemos que cuidar, hay un patrimonio alimentario, que tenemos que cuidar también, nacional, y hay un patrimonio social y humano asociado a los sistemas alimentarios, y ahí desde el productor, digamos, pasando por los que agregan valor, y finalmente los que venden. Ahí el proyecto de la feria me pareció súper interesante, porque un poco en esa línea, digamos, cuidar los que nos abastecen de alimentos sanos, ricos, a buen precio, etcétera, etcétera. Entonces el cuidado de estos patrimonios es otro de los elementos que están en lo que estamos trabajando como concepto. Finalmente, en términos prácticos, ¿cómo estamos abordando el desafío? Tuvimos una primera fase del trabajo del Minagri en torno al tema de seguridad y soberanía alimentaria, con la constitución de una comisión, que fue una comisión, digamos, que convocamos sociedad civil, sector privado, un poco de academia, no hubo mucho, hay que confesarlo ahí, pero les voy a explicar por qué. Porque esta etapa tuvo que ver con la contingencia alimentaria, o sea, con el gobierno asume en un momento en que está desarrollándose la guerra de Ucrania y Rusia, digamos, que hay disrupción de ciertas cadenas de valor. Tuvimos en algún momento un alza del precio del pan que ahora se está estabilizando un poco, entonces teníamos que atender esa emergencia, digamos. Y por eso en esa comisión, por ejemplo, estuvo los puertos. Tuvimos un desfile, digamos, de empresas portuarias, digamos, porque estábamos viendo temas de ingresar alimentos, importar. Fuimos criticados por algunos sectores que nos decían, oye, vamos a seguir con la lógica de traer los alimentos de afuera. No, es que los sistemas alimentarios no cambian de un día para otro. Y en este minuto tenemos que resolver el tema del pan, que es fundamental para Chile, nos guste o no nos guste, es un componente fuerte de la dieta. Pero ahora viene la segunda fase del trabajo, y que tiene que ver con la mirada ya, que les decía, mediano a largo plazo, que tiene que ver con construir un plan, una estrategia de soberanía para la seguridad alimentaria, entendiendo que son cambios que van a ir de a poco, digamos. Si uno habla de soberanía y seguridad alimentaria, está hablando de algunos cambios estructurales, uno quiere inducir cambios reales, digamos, y esos cambios no son de la noche a la mañana. El actual sistema alimentario, ¿en cuántos años se construyó? ¿2 décadas? ¿3 décadas? Bueno, no quiere decir que nos demoremos eso en hacer las transformaciones en el sentido contrario, porque no tenemos tiempo, me quedó súper claro, pero van a tomar un tiempo. Entonces, esa discusión se va a dar con sociedad civil, se va a dar con academia, se va a dar con sector privado también. Tenemos un constructo, digamos, económico en el país que muchas de las soluciones a los problemas de la vida vienen del sector privado y tenemos que trabajar con ellos, digamos, tenemos que integrarlos al trabajo y tenemos que hacer un trabajo mancomunado. Pero esa va a ser la carrera, lo que le llamamos la carrera a mediano plazo, a largo plazo, digamos, mediano a largo plazo. Referente a las ponencias, ya para no alargarme, o sea, el tema del rescate de cultivos para la lucha contra el cambio climático, a mí me hace mucho sentido porque una parte de la biografía que no contaron es que yo soy iquiqueño, estudié en la Universidad Arturo Prat de Iquique. Y la Universidad Arturo Prat de Iquique tiene un campus, lo debes conocer, Campus Canchones, en medio del desierto, y ahí trabajábamos, nos trataban de locos prácticamente, porque andábamos trabajando con amaranto, un cultivo resistente a la sequía, cactácea, etcétera, etcétera. Entonces es muy familiar esta lógica que ahora está súper de moda. O sea, es necesario trabajar
con cultivos e innovar con cultivos que ya estaban ancestralmente? Seguro que sí. Por ahí leí un trabajo un tiempo atrás que hablaba de que cerca del 70% del dinero que se invierte en investigación a nivel global se invierte solamente en 2 especies de plantas. Entonces, eso indica que tenemos un sistema alimentario global que es convergente y se concentra en todos los aspectos. Hay una publicación que se llama Demasiado Grandes para Alimentarnos, que para que la googleen, está en español el resumen ejecutivo y en inglés está la versión extensa, que habla justamente de eso, del fenómeno de concentración a nivel de todos los componentes de la cadena y del sistema alimentario. El que te vende, el que produce, el que agrega valor, todos. El que agrega los insumos al que produce, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los cambios estructurales que yo les hablaba y por eso la diversificación es fundamental. El derecho humano a la alimentación, o sea, yo abogué también en el trabajo que hice humildemente, el granito de arena, en que efectivamente tenía que haber una declaración explícita en la Constitución, digamos, del derecho humano a la alimentación, porque están todos los derechos considerados dentro de los acuerdos del PIDES y qué sé yo, pero falta la declaración explícita y que tiene que ver justamente con asumirlo como sociedad. Si no lo leemos en nuestra Constitución, no vemos ahí que esté explícito, no lo asumimos. Y este es un trabajo a largo plazo también en términos de entender que alimentarse es un derecho, no solamente un negocio. Entonces era fundamental que apareciera. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Y finalmente, con el tema cambio climático, estamos, a ver, como Minagri, lo que estamos haciendo estratégicamente es muchos de los instrumentos disponibles para la ayuda, digamos, de la agricultura, estamos tratando de redireccionarlos hacia los que más lo necesitan y los más vulnerables al cambio climático. Y ahí hablo de agricultura familiar campesina, pequeña agricultura. En este minuto tenemos en curso, además de la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, el deseo que tiene mucha mitigación, digamos, mucha mitigación, pero por algo hay que empezar, digamos, a contener la ola que se nos viene. También estamos teniendo acciones en redireccionar instrumentos históricamente estratégicos para el Minagri, como son ley de riego y el sistema de regulación de incentivos a suelos degradados, para que realmente puedan beneficiar a agricultores familiares, pequeños productores, con toda esta lógica de producción local, de acortar cadenas, de reducir, digamos, en términos climáticos, y también la visión del Estado también, que el Estado tiene que ser, digamos, un promotor de procesos en los que no tienen acceso, digamos, al capital, digamos, y a poder tener procesos por sí mismos, digamos. Ahí me quedo porque me extendí un poquito y ahora abro la pregunta al público. Por ahí tenemos una. De nuevo. ¿Me conoce? Respecto del Estado en el área de me interesaba con el derecho. Sobre si lo que he investigado, estudiado, sí que es la no sé si eso sí no tiene que ganar. No se puede como conectar el derecho a la alimentación con garantizar la alimentación laboral. Voy a partir de lo que puedo responder y la segunda parte de la pregunta no me siento capacitado para responder, en particular porque no soy especialista, volviendo a como apología y las deformaciones que tenemos formativas, yo soy malo en derecho de la seguridad social y del trabajo. No podría dar una respuesta sectorial completa. Sobre lo anterior, efectivamente, sí. Entiendo lo mismo, lo saben. En estricto rigor, pese a que no está explícito en la Constitución que hay ahora, puede ser el mismo ejercicio documentativo que se hizo en los fallos sobre derecho de acceso humano al agua. Es decir, que como se entiende que están ratificados internacionales y que esos derechos humanos pueden tener una equivalencia como un derecho del artículo 19 que está en la Constitución, ¿no? Ahora,
y a partir de ahí se podría eventualmente litigar como una acción de protección oral. El problema que hay es que esa forma es muy limitada. ¿Por qué? Porque no sirve, si se quiere, directamente como una directriz política para formular, valga la redundancia, políticas, planes y programas. Eso va a depender de la voluntad del gobierno de turno, no se vería ciertamente obligado, no está en una ley o una normativa sectorial por cartera para hacerlo. La segunda limitación, que, bueno, yo no comulgo con esta crítica, pero la tengo que señalar también, hay quienes dicen, mire, cuando usted está litigando sobre un derecho fundamental, sobre un derecho humano, mediante esta interpretación extensiva, lo que está haciendo también es obligar a ciertos órganos de la administración del Estado a que adopten medidas, si se quiere, interfiriendo en su propia formulación de políticas públicas, interfiriendo también en una agenda de gobierno social. Hay mucha gente que dice, mire, cada vez que ocurren estos casos de litigación, por ejemplo, de acceso al agua, litigación climática o litigación ecológica en general, usted está interfiriendo esa agenda y lo que le está pidiendo a los jueces es que asuman el papel del Ejecutivo. O sea, muchas personas que son muy críticas, no es mi caso, pero se va a encontrar con esas dos limitaciones. ¿Entiendo? Primera pregunta, sí, pero con esas dos limitaciones que decía. Esa no es obligación del Estado A ver, no, o sea, obligación, perdón, podría ocurrir si, a propósito de algún, por ejemplo, acto político, administrativo, jurídico, bien digo, fuere impugnado primero y referido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se genere un informe, y si el informe fue dictado no lo cumple, se genera la hipótesis para que sea litigado ante la Corte Interamericana. Esa es una posibilidad, pero no siempre ocurre. Sí. Hay un proyecto de ley que se está tramitando sobre el derecho a la alimentación laboral. Nuestra pregunta por allá. Por favor. Sí, yo sí le consulto. A mí, espera, te presenta primero. Para que te conozcan. Preséntate. ¿Habrá alguien nacional las normas del derecho a la alimentación? Protección a los campesinos y la realidad del crecimiento. Entendiendo que era toda la cadena más. Claro. Entonces, mi consulta es, dentro de este escenario actual, ¿qué está haciendo el gobierno para impedir, por ejemplo, que se aplique lo COP 91? Ya vemos que está aquí en la antesala, una vez que se apruebe el TPP-11. La gran amenaza para la soberanía alimentaria es precisamente la COP 91. Y no sé si todos conocen la COP 91. ¿Me puedes explicar? En breve, Claro. vale extensa, la COP 91 es una ley de obtentores digitales. Entonces, es la ley que privatiza y patenta todo el material genético que puede existir en el país. Dentro de eso, la semilla. Campesinos sin semillas, campesino que no puede sembrar porque tiene que pagar una patente para poder sembrar sus semillas, no deja sembrar. ¿Ya? Eso es lo que una 91 es una gran amenaza que viene en sus amigos quiero saber si el gobierno impedir que se pueda resguardarnos de que el material genético de nuestro país siga siendo un patrimonio. No sé si ustedes saben, pero el mochi es una planta endémica de nuestro país. O sea, es una planta extraordinaria. Lo mismo con el borde, lo mismo con muchas otras variedades que son propias de nuestro país, ya son privatizadas por empresas internacionales, las cuales, una vez que toman esta patente, ya el campesino, para poder acceder a eso, tiene que pagar. Entonces, porque muchas de las semillas que tienen, según ellos, como mejoradas, son semillas infertiles. ¿Qué es el negocio? Con las tradiciones consume lo suyo ya, eso con lo cual 91 se termina.
campesino, por ejemplo, planta una semilla. Y la empresa que la patente dice, no, esa semilla es mía, le quita la cosecha. ¿Ya? Es una ley súper drástica y muy maléfica para todos los campesinos, para nosotros que creemos en la soberanía alimentaria. Y además te impide el guardar, el sembrar, el partir semillas. Eso está aquí a la vuelta de la esquina una vez que se apruebe un poco este PP11, ¿verdad? Y me gustaría saber en realidad qué está haciendo el gobierno en ese sentido. No, sí, estos son los momentos que me hubiera gustado trabajar en el SAC, pero todavía no veo. No, mira, Elsa, a ver, no soy especialista en el tema, partamos por ahí. Tal vez, de hecho, no soy la persona adecuada dentro de EVA para responder esto. Saben ustedes que hay dos departamentos nuevos dentro de ODEPA, que es una institución que históricamente analizada, digamos, básicamente ha sido una lectura de la realidad del mercado agropecuario, ni siquiera agroalimentario, agropecuario. Y hay dos departamentos nuevos que comenzaron en funciones, y uno tiene que ver con desarrollo rural, que me toca liderar, digamos, que trata de ampliar un poco la mirada, que tiene que ver con estos temas, por cierto, y el otro es el de sostenibilidad ambiental, digamos, de los sistemas también. Esos son dos innovaciones, digamos, que se hicieron. Mira, lo que he estado percibiendo de la discusión, uno se está trabajando a nivel de Cancillería, porque todo este tema de los tratados los ve relaciones exteriores, digamos. Entonces, lo que hace Relaciones Exteriores es recibir la asesoría de los organismos pertinentes, entre ellos está Minagri, que canaliza a su vez la opinión del SAC, del INDAP, de ODEPA. Y ahí la postura es, digamos, proteger a la agricultura familiar campesina, digamos. Porque no solamente la amenaza de la semilla inviable, digamos, que no puedo reproducirla en mi predio, sino que además tiene que ver con paquetes tecnológicos también, que no los vemos con buenos ojos en esta administración. Derechamente, eso es una administración que está trabajando en la línea de la agroecología, y esto va contrapelo, digamos, de esta concepción. Entonces estamos haciendo todo, digamos, la asesoría técnica para ir hacia la protección, digamos, de la agricultura familiar campesina. Sí, Vale. para hacerte una contrapregunta. Sí. Que si se aprobara el TTP-11, que este gobierno lo dejó puesto para que se pueda aprobar, no lo podemos discutir, pero si se aprobara, lo que está diciendo la compañera, queda aprobado por alguna de estas cartas que está tratando de instalar el gobierno, o letters, no sé cuántas, Side letter. existe la posibilidad de impedir la aprobación de ese artículo. Sí, mira, con lo referente al UPOP, yo no sé, la verdad, no voy a carrilear ahí, te voy a decir si con la side letter uno podría bloquear, digamos, la aprobación automáticamente del UPOP. Exacto, y controversias y resueltas bilateralmente, entonces... Se tomó tal como venía hecho, se tramitó. Entonces, la posibilidad de que nosotros nos libremos de la POP 91 es nula si se aprueba el TPP-11. El tema de la UPOP es 91, viene desde hace mucho tiempo tratando de ser ingresado aquí en Chile y ha sido detenido en los diversos gobiernos precisamente por la movilización que hemos hecho nosotros en la calle, y en el gobierno Bachelet lo logramos detener precisamente porque se comprometió. Y el presidente lo POP 91 no se lo paga. Y ahí quedó. Pero luego no te confirmaron el TPP-11. Entonces, como lo hacemos, porque las empresas semilleras son un monstruo, y tenemos aquí en Monsanto montado en painé y que nadie lo puede mover ni siquiera tocar. Nosotros vivimos dentro de la convención todo este bombardeo mediático desde el primer día. Empezamos la normativa de soberanía alimentaria, como la Radio Agricultura durante todo el día estuvo diciendo que nosotros íbamos a impedir que los campesinos, no sé, porque no íbamos que hacer alimentos, porque para ellos una amenaza real es que las semillas pudiesen proteger. Entonces, ahora que ya, bueno,
repasó el tema, pero esa razón es que y eso yo no veo que el gobierno se esté poniendo realmente los campesinos, y desde ahí a nosotros como consumidores es justo, porque el 70% de nuestra alimentación viene de la agricultura campesina. La otra agricultura que se da en el país es de exportación. Entonces vamos a quitar a los campesinos la posibilidad de alimentarnos bien, porque para los institutos de seguridad alimentaria estamos diciendo de, bueno, falta comida en Chile, traigámosla de otro país. O sea, la huella La soberanía. sí, el conocimiento de cómo son esos alimentos, porque ahora nosotros tenemos un déficit de trigo, por el anuncio del pan, y la harina viene de Argentina, respire tranquila. Entonces, la problemática es mucho más. Seguimos. Sí. Apagarle más la hora. Sí, no, pero solo para pasar el punto, digamos, antes de pasarle la palabra a Tito. Mira, efectivamente, nosotros estamos hablando de soberanía para la seguridad alimentaria. Y acá, por ejemplo, ya hemos identificado algunas cadenas, las que tenemos una seria dependencia de productos importados, y que no son un misterio para nadie, digamos, legumbres, lentejas, poroto, habiendo sido un país que históricamente producía esos productos, y se fue cambiando la matriz productiva. Trigo es otra cadena, curiosamente carne de res también, otra cadena que tenemos un fuerte componente de importación, independiente de que sea bueno no comer tanta carne, digamos, pero tenemos una dependencia de fuera. Y acá la apuesta, digamos, es potenciar, digamos, circuitos locales, el abastecimiento interno, y hacer todo lo posible, digamos, por el fomento de la agricultura familiar campesina, y eso involucra necesariamente también la protección de ellos, en todos los ángulos posibles, digamos. Y hablo de posibles. Te doy un ejemplo, mira, estamos trabajando nosotros de la mano con la coordinadora 28 de julio, que tú la debes conocer. A la razón son 12 organizaciones, Anamur y La Voz del Campo y varias más. Y estamos trabajando todo el tema de la coordinación para un catastro de semillas nativas que estamos haciendo. Y partimos del principio de que no puedes proteger lo que no conoces, digamos. Entonces tenemos que tener el inventario de lo que tenemos en Chile para poder protegerlo. Y hemos tenido mucha resistencia, sobre todo a nivel territorial. Organizaciones porque dicen, no, es que apenas se sepa que la tengo, ¿qué van a hacer? Me la van a robar. Y eso es parte de una desconfianza estructural con el Estado. Ya ni siquiera es con el... También parte de los guardadores de semillas desde la experiencia. Te lo cedo. En Brasil llegan emisarios de esta semillera a buscar semillas y luego O sea, de hecho, no estoy emitiendo un juicio de valor a esa desconfianza. Es parte del escenario con el cual tenemos que luchar, digamos. No sé si me explico. Entonces no está fácil, digamos, el trabajo, sobre todo en el campo, de poder generar la evidencia para poder tomar decisiones adecuadas en los temas de protección de semillas, patrimonio alimentario, etcétera. Tito. Sí, no, súper interesante la conversación. Yo creo que ya tenemos el tema para la próxima sesión. Sí. Claro. Todo el tema del TPP-11, todo el tema transgénico, la alimentación, es un mundo, y donde, bienvenidos los abogados, porque hay todo un tema entero, los convenios internacionales y todo. Yo solo quiero dejar planteado eso nomás, no quiero entrar más. Creo que este es un tema que tenemos que reflexionar bien en profundo, y su impacto en la alimentación. Yo iba a ir a una pregunta, voy a salir del tema, perdón. Salirme del tema, pero creo que este es un gran tema que se está planteando y que deberíamos reflexionar. Yo me iba a lo que planteó Gerardo en este cuidado del planeta. Términos genéricos en su presentación. El INTA desarrolló las guías alimentarias, las que seguramente van a especializarse en este periodo, pero bueno, deben estar a punto de pensar. Hay un esfuerzo ahí para potenciar. En esa guía. A ver, yo sé, te hacer una pregunta, pero quiero saber si hay algo que yo sé porque no han sido oficializadas. Yo he participado en algunas partes de la guía, donde yo sé, vía la intención de meter el tema de sustentabilidad, pero también viene con el ministerio a sacar temas, poner temas, por lo tanto no tengo muy claro qué fue lo que llegó.
que tú rescatas en tu presentación a Qatar, a Brasil. Mira, qué bueno saber qué pasa en Chile. Brasil son un ejemplo. Ojalá en el mundo tuviéramos más guías alimentarias. Son un ejemplo, realmente. No, pero no, Anita, no por eso. De verdad, si miras de Uruguay, También. Sí, Lo que pasa, sí, lo que pasa es que estas guías pues, actualmente son un modelo a seguir. Ya nosotros tenemos, nosotros vimos en las manos ahora la posibilidad de trabajar nuestras guías así, pero como pasa muchas veces en Chile, en la investigación que va a dar en las políticas públicas, se hacen grupos muy cerrados, que son Yo lo totalmente... entiendo. Entonces, ¿qué pasa? yo lo entiendo, mira, yo lo entiendo, yo no estoy discutiendo eso, pero yo te estoy diciendo que hay modelos que se podrían haber seguido. No sé si es eso lo que se siguió. No, yo preguntaba más bien si vamos en camino con la nueva. Preguntarle a Nelly Bustos. Ahora, una sola cosa que quiero contestarle a él, perdón, una sola cosa. No salimos de este problema con las medidas de mitigación. Si el gobierno se va a quedar con medidas de mitigación, en 30 años más Chile va a tener déficit serio de alimentos. Nos salimos de acá con medidas solo de mitigación. Bien. Lo que pasa es que son económicas las medidas que hay que tomar. Claro. Claro, y no solamente con Chile tomando medidas, digamos. Bueno, Historia. Monsanto perdió en Argentina un juicio, pero para quien quiera perder Monsanto, no solo hubo gente en la calle, hubo un apoyo del gobierno. Claro. Eso es lo que Tengo una por acá y otra por allá al fondo. Hay más, ¿no? Sí, solo yo quería poner como una cuota de esperanza también, porque creo que hay temas, comparto lo que se ha dicho acá y tengo las mismas aprensiones de Elsa y de hecho trabajamos desde el principio con tu equipo, Elsa, en Derecho a la Alimentación porque nos mueve lo mismo que tú estás aquí hablando y postulamos 5 veces a la licitación de la guía alimentaria, porque también teníamos, y las perdimos, bueno, lo declararon desierto 4 veces y a la 5ª perdimos, pero justamente porque la propuesta era cómo ir hacia las guías saludables y sostenibles, y comparto con que justamente lo que estamos queriendo hacer como GETOP es dejar de mirarnos el ombligo. Cierto que para establecernos teníamos que partir por nosotros porque estábamos todavía ahí medio desequilibrados, pero creo que este tipo de oportunidades nos debería hacer sumarnos para construir. Vuelvo a decir que yo creo que en este gobierno tenemos una oportunidad. Yo nunca había escuchado a un ministro de Agricultura o ministra en Chile hablando de seguridad con soberanía, que no es lo mismo que seguridad alimentaria con el discurso clásico de FAO, que pone a la seguridad en primera línea, y así sea que de un helicóptero tiremos bolsas de arroz. Yo creo que primera vez que lo estamos mirando de otra manera. Creo que presentaciones como la de la Cecilia, en que dice aquí hay una posibilidad con menos agua, con nutrición, con un cultivo ancestral, con un alimento que además puede ser parte de nuestra cultura, porque también pasa que de repente uno le dice a la gente, bueno, coma más vaca, y en la India no se comen vacas. Entonces también tenemos que adecuarlo a nuestra cultura alimentaria. Creo que hay una oportunidad de avanzar. Sí creo sumamente importante que el mundo académico salga de las aulas o de los espacios de investigación cerrada y se conecte con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Creo que aprendimos mucho de la Convención. Yo lamento el rechazo, pero creo que ahí hay un aprendizaje de relacionarnos, que tanto con la sociedad civil como con el Poder Ejecutivo, como con el Legislativo, que deberíamos aprender de eso. Yo insisto que también lo veo constructivamente, estoy segura que tiene que venir un nuevo proceso, si no estaremos todos ahí encadenados donde tengamos que estar. Va a venir un nuevo proceso y hay una oportunidad porque se aprendieron cosas como, por ejemplo, estoy de acuerdo con que el derecho a la alimentación no es obligación que esté en la Constitución, pero pucha que allana caminos. Lo mismo que preguntaba antes la compañera, no basta con que hayamos firmado todos los tratados y ratificado, que lo ratificamos después de ¿cuántos años, Marcela? No sé, como 20 años para ratificar
el protocolo San Salvador, no está bien. Entonces, creo que hay una oportunidad. No queremos sobrecargarte a ti con la presión gubernamental, al contrario, nos estamos poniendo a disposición para trabajar en este tipo de... Claro, porque no podemos tener un discurso en que por un lado estamos firmando el TPP-11 y por otro lado estamos diciendo que vamos a hacer no sé, de semillas, no sé, un banco de semillas. De repente nos ponemos como contradictorios y tenemos que pensar que vamos a estar 4 años y después no sé quién, entonces hay que precaver lo que venga. Entonces creo que hay una oportunidad que el mundo académico incida en política pública. O sea, aquí habemos todos estos que estamos acá pidiendo ofrecer ayuda, ayuda técnica, valórica, ideológica también, no hay que temerle a eso, pero tenemos que estar ahí y si no estamos de tu lado vamos a estar al frente, así que mejor al lado. Pero yo quería rescatar eso como una opción de poder discutir estas cosas aquí con transparencia, además con una visión esperanzadora como la que nos muestra los estudios de Cecilia y también aterrizada como los estudios de Gerardo. O sea, creo que ese dibujo, yo cuando lo vi, yo dije, así duele la guata, y entonces además vamos a proponer una guía alimentaria, bueno, pero contigo ahí de apoyo. Vamos a proponer, ojalá, unas guías alimentarias que a lo mejor estas son más baratas, ¿no es cierto? Con menos carne, no sé. Sí. Entonces, lo veo esperanzador. Sí. Antes de darte la palabra, no, solo reaccionar, digamos, a ver. Nosotros no somos un gobierno que se siente atacado cuando lo interpelan. Voy a dejarlo súper claro, digamos. Porque, y esto no es echar la culpa a las administraciones anteriores, pero hay procesos de Estado que son de larga data. El mismo caso del TPP-11. 20 años de discusión. Comenzó el año 2000, y Chile efectivamente estuvo desde el principio de las negociaciones. Entonces, es una cuestión que estaba discutiendo el Estado chileno durante 2 décadas, digamos, y nos toca el remate y es difícil, digamos, después con toda esa historia y con toda la batería de, digamos, de la estructura que trae, no es fácil, digamos, dar giros en el timón. Eso solo para dejarlo claro, digamos que no... Estamos siempre abiertos al trabajo, al diálogo, al trabajo en la academia es fundamental. De hecho, lo tenía puesto en mi mensaje final, digamos, lo adelanto ya que me hiciste spoiler, pero necesitamos trabajar con la academia, digamos. Así como abrimos, por ejemplo, como Minagri, las puertas a las organizaciones campesinas. Tenemos las organizaciones campesinas, yo diría que están cada 2 semanas yendo a dialogar por diferentes temas con el Ministerio de Agricultura. Por tema modificación del Código de las 40 horas, Estatuto del Temporero, que son los temas que más o menos veo yo, desarrollo rural. Entonces tenemos un diálogo que antes estaba cortado, estaba vetado, digamos. Entonces abrimos el diálogo, digamos, para la conversación con la sociedad civil. Solo para hacer el punto. Yo voy a poner la onda es que hay uno más, porque desgraciadamente, bueno, a pesar de que tengo tanto tiempo, siempre falta. Una fundación que recolectamos alimentos de 15, cabo 1.800 toneladas de recuperación de alimentos durante 7 años. Estamos en un proyecto de crear un nuevo banco de alimentos para Chile, con una visión de inteligencia artificial, un tema de economía circular. Y más que nada, tampoco agobiarte con el tema de aquellas iniciativas que están en stand-by, pero que en el fondo contribuyen a todo el cambio climático. Nosotros estamos impulsando una ley que está en este momento en la Cámara de Diputados, que es la segunda ley, después de la de Francia, más estricta del mundo para lo que es pérdida y desperdicio de alimentos. Está en un trámite totalmente congelado, avanzado un poco, pero no tiene trámite de urgencia, por lo tanto, está en trámite de cajón en el fondo. Estamos tratando de impulsarla, de hecho viene la ministra de Alemania, ahora en el mes de diciembre, vamos a hacer un evento con ella, para tratar de, porque ella viene a conocer este modelo que se está tratando de impulsar en Chile, porque realmente es bastante disruptivo desde el punto de vista de lo que se está haciendo, en cuanto a exigencias, ¿cierto?, tanto económicas para aquellas personas que explotan alimentos de forma innecesaria, y que además pudiese contribuir a mejorarla desde el punto de vista de la seguridad alimentaria en condiciones más generales, que ya lo hemos visto, hacemos habitualmente, y también, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que significa el impacto al medio ambiente. Trabajando efectivamente con agricultores, estamos rescatando alimentos desde el campo, vamos a cosechar al campo y, ¿no es cierto?, recolectamos alimentos, que hace una experiencia súper buena. Y lo otro, también aprovechar esta oportunidad que existe, que es el SENAPRED,
este servicio que se creó que reemplaza a los niños hoy en día y que habla todo lo que es riesgo de desastre en Chile, porque el riesgo de desastre, ¿cierto? No solamente hay que mirar desde el punto de vista de lo que significa lo que ha pasado en Chile con ciertos terremotos y todo lo que está sucediendo, sino que efectivamente qué va a pasar con la disponibilidad alimentaria a futuro y que se puede abordar desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la evaluación de riesgo integral, que es un tema que hay que abordarlo y que está haciendo el medio de día en Chile, que tenía yo, yo trabajé en la Universidad de muchos años, soy uno de los pocos especialistas en alimentación de desastres. He hecho muchas, voy afuera a Chile a exponer respecto a esto, y la verdad es que nadie se preocupa en nuestro país de qué va a pasar a futuro, mirado desde el punto de vista del riesgo. Eso. Vale, muchas gracias. Ahora, Alimentando riesgo. ahora sí, Súper. cerramos. Listo.